Con lo que pretendemos es que con todos los actores estén presentes, tanto los gestores como los agricultores, como los propios institutos técnicos, institutos tecnológicos. Por las últimas cuestiones que se han planteado, con lo que estamos viendo es que existen muchos mitos con los lodos. Hay gente que puede pensar que son buenos o que son malos, que favorecen o que son perjudiciales. Y con lo que se ha planteado es con la necesidad de los institutos tecnológicos. En el caso nuestro, pues tenemos el IBIA, pero también hay, pues que yo conozca, en Murcia, en Cataluña, en el País Vasco, para que apoyen y para que con datos técnicos y con estudios y proyectos se pueda justificar la bondad como fertilizante del fango y quitemos muchos mitos que yo creo que pueden existir con respecto a los fangos y a su aplicación agrícola. Entonces, con lo que se va a empezar es con una ponencia de Fernando Pomares, que es investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Lleva, no sé si 20, 25 años, bueno, un par de años, sí, con el seguimiento de las aplicaciones de fangos. Actualmente colaboran con empresas como DAN o con Aguas de Valencia, con su gestión agronómica. Y yo creo pues que con algunos estudios has hecho con los cultivos y con las aplicaciones de fango, ¿vale? Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Gracias, José María, por esta amable presentación. A la vista de las ponencias de esta mañana, creo que voy a repetir en algunos casos cosas y aseveraciones que se han hecho, pero voy a intentar que mi presentación trate de aportar resultados concretos que apoyen esas manifestaciones que se han hecho anteriormente sobre las bondades, que son ciertas, que presenta el recurso lodos de depuradora. Bien, todos ustedes saben que los lodos de la depuradora, se ha repetido esta mañana en varias ponencias, son un recurso importantísimo junto al agua regenerada y al biogás que se puede generar en la SEDAR. La cantidad de lodos de depuradora empezó, bueno, se vienen obteniendo lodos de depuradora desde que se inició la depuración y saneamiento de las aguas residuales, pero particularmente a partir del decreto de la Unión Europea que estableció la obligatoriedad de la depuración en las poblaciones, estableciendo un calendario y un programa de depuración en todos los países del ámbito europeo. La eliminación de los lodos, no les voy a decir nada nuevo, lo saben todos ustedes, porque me consta que son plenamente conscientes, que constituye uno de los problemas más importantes que tienen las entidades públicas que se dedican al saneamiento y a la depuración de aguas residuales. Y a estos lodos hay que buscarle una salida, hay que buscar opciones que permitan aprovechar esos recursos que contienen tanto la materia orgánica, de fundamental importancia para la fertilidad de los suelos, como los elementos fertilizantes, los bionutrientes, como el nitrógeno y particularmente el fósforo, que son un recurso importantísimo que aportan estos lodos a nuestros suelos y que luego, como podrán ver, hacen que las tierras abonadas con lodos de depuradora produzcan mucho más que los testigos sin abonar y, por supuesto, incluso más que los que se fertilizan con fertilizantes minerales. Las opciones que hay para gestionar los lodos, ya se ha repetido en varias ocasiones, aquí a lo largo de la mañana, que son la aplicación en suelos, la valorización energética, para aquellos lodos que no reúnen los requisitos para su utilización y valorización en agricultura, y, finalmente, el vertido controlado para aquellos lodos que, en principio, pues también
no son aptos para agricultura, o bien las cenizas de la incineración de los lodos, que realmente el vertedero controlado puede ser una salida adecuada. Pues bien, de todas estas opciones, sopesando y haciendo un balance global de pros y contras, contemplando los aspectos económicos, los aspectos, el aprovechamiento, los efectos beneficiosos, los impactos ambientales, del balance global de esas tres opciones, destaca sin lugar a dudas la valorización en agricultura como la número uno, la más adecuada, y no en balde es la mayoritaria en la mayor parte de las regiones de nuestro país. Otra cosa es la valorización en agricultura de los lodos en países del ámbito europeo, como puede ser en Suiza, que no tienen problemas de materia orgánica, con los suelos que tienen, o con la materia orgánica que tienen los suelos de Suiza, podríamos fertilizar los suelos de la Comunidad Valenciana o del sureste de España o de otras regiones donde niveles de materia orgánica normalmente suelen ser inferiores a 1,5 o incluso por debajo del 1%. Bien, estos son vistas de una depuradora, concretamente de la EDAR de Pinedo, que la visitarán el pasado mañana. Aquí pueden ver el proceso de carga de los lodos en los camiones de distribución, una vista del proceso de carga del remolque esparcidor. Bien, y a modo de introducción de las diapositivas que les voy a mostrar a continuación, les diré que básicamente los efectos que proporciona, los efectos beneficiosos que aportan los lodos de depuradora se centran en la mejora de los parámetros físicos, químicos y biológicos de las tierras, de los suelos. Y eso hace que esa mejora en la capacidad productiva del suelo dé lugar a que los rendimientos de las cosechas, de los cultivos, suelen ser superiores a los que se obtienen en los suelos que se fertilizan con abonos minerales. Bien, no voy a alargarme mucho porque ya llevamos retraso, pero básicamente recordarles y a modo de síntesis decir que desde el punto de vista de la física, de la mejora en la física del suelo, los lodos proporcionan un esponjamiento de la tierra, hace que los suelos abonados con lodos drenen mejor, retengan mejor la humedad, resisten mejor la sequía, aumenta la capacidad para retener el agua y se reduce de forma considerable el riesgo de erosión. Respecto a las mejoras que aporta en los parámetros químicos del suelo, destaca una mejora en la capacidad de cambio, es decir, retienen mejor los suelos aquellos nutrientes que se aportan con los fertilizantes, aumenta la capacidad de liberar nutrientes, ya que los lodos, a diferencia de los fertilizantes minerales, no aportan los nutrientes de una forma brusca, como hacen los fertilizantes minerales, sino que son fertilizantes de liberación lenta, que van liberando los nutrientes progresivamente con el tiempo, de forma que los cultivos pueden aprovecharlos en un mayor periodo de tiempo que cuando el abonado se hace con fertilizantes minerales. Otra función importante que proporciona la materia orgánica de los lodos es que favorece la formación de quelatos de hierro y de otros micronutrientes. También favorece la formación de complejos o fosfohumatos con los iones fosforados del suelo, lo que permite una mejor asimilabilidad del fósforo. Y otro efecto que también tiene un valor importante es que en algunas condiciones actúan como componentes para evitar y aminorar los riesgos producidos por la toxicidad debida a los metales pesados. Y en relación a la mejora en las propiedades biológicas, teniendo en cuenta que
los lodos tienen un alto contenido en materia orgánica, que es una fuente de energía. Esa energía sirve para estimular y favorecer el desarrollo de la flora microbiana de los suelos, flora microbiana beneficiosa. Y ese aumento de la actividad biológica del suelo hace que se promuevan y se favorezcan una serie de procesos bioquímicos que hacen que las plantas tengan un mayor desarrollo radicular, que las plantas crezcan más vigorosamente, que produzcan más y que se favorece una nutrición equilibrada cuando la tierra se abona con estos lodos. Hay efectos negativos, evidentemente, no hay nada perfecto. Dentro de esos efectos negativos, se han dicho ya, se han repetido esta mañana, voy a simplemente mencionarlos y voy a poner énfasis en unos aspectos que creo que no se han destacado o expuesto a lo largo de la mañana. Y esos problemas que pueden tener los lodos, además de los metales pesados, de los patógenos, también de los microcontaminantes orgánicos, hay a veces algunas partidas de lodos, sobre todo cuando no han sufrido un tratamiento adecuado, suelen tener unos compuestos que pueden ser fitotóxicos. Y esos compuestos potencialmente fitotóxicos son debidos a amoníaco o amonio libre, pueden ser también debidos a ácidos orgánicos volátiles que cuando se aportan grandes dosis de estos compuestos pueden hacer que el cultivo responda negativamente. De ahí que sea muy importante, tanto desde el punto de vista de la higienización de los lodos, como para evitar esa presencia de compuestos fitotóxicos, un tratamiento adecuado de digestión, la digestión anaerobia, además de que el efecto de higienización sea más o menos cuestionable, pero incide precisamente en este aspecto. Los compuestos fitotóxicos que son de fácil degradación y que si no se depura mediante un tratamiento adecuado, el lodo puede ser una fuente contaminante y sobre todo tóxica para los cultivos. También pueden presentarse desequilibrios nutricionales, sobre todo cuando hay un exceso o se aportan excesos de un nutriente en detrimento de otros. En concreto, los lodos, si se aportaran exclusivamente, podrían dar lugar a un desequilibrio por falta de potasio. O también, si se dosifican en base a criterios como, por ejemplo, la materia orgánica, podrían producirse excesos de nitrógeno. Y ese exceso de nitrógeno sería demencial tanto por su repercusión negativa en la productividad de los cultivos como en posible fuente de contaminación por nitratos de los acuíferos. Y la lisificación de nitratos y contaminación de los acuíferos derivada de los productos orgánicos o abonos orgánicos es una de las fuentes que la Unión Europea tiene más empeño y más interés en controlar y en reducir, ya que, desgraciadamente, las zonas de agricultura intensiva tenemos un gran número de aguas subterráneas que contienen unos altos niveles de nitratos. Y de ahí que tengamos unos programas, unos planes de actuación en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades autónomas de España para establecer unos programas determinados de fertilización en las zonas vulnerables a contaminación por nitratos. Y eso exige, además de establecer un máximo de nitrógeno de 170 unidades por hectárea y año, establecer una serie de medidas cautelares adicionales, como elaborar programas de fertilización que contemple no solamente
los aportes de nutrientes que se realizan con la aplicación de los lodos, sino otras fuentes muy importantes de nitrógeno que se obtienen, que obtienen los cultivos y que hay que considerar y que hay que tener en cuenta, además de lo que aportan los lodos, porque la materia orgánica, el humus del suelo, aporta anualmente una cantidad importante de nitrógeno para los cultivos. El agua de riego en las zonas de regadío también. Para que se den una idea, en algunas zonas con aguas subterráneas con altos niveles de contaminación, la cantidad de nitratos que aporta el agua de riego es suficiente para aportar las necesidades en nitrógeno de los cultivos. Es decir, en esos casos no hace falta aplicar ningún fertilizante nitrogenado. Por tanto, hay que considerar que ese tipo de actuaciones son importantísimas y, sobre todo, ajustar la fertilización a esas necesidades nutricionales de los cultivos en cada caso concreto, considerando todos los factores y todas las fuentes de aportación de nutrientes. Finalmente, otros aspectos de importancia menor, ya se ha dicho reiteradamente, los malos olores, la presencia de insectos molestos, etcétera, etcétera. Bien, y ya muy brevemente, porque el tiempo pasa rápido, voy a exponerle algunos resultados, porque evidentemente no quería abrumarles, pero que se obtengan una pincelada de lo que pueden aportar los lodos de depuradora en diferentes ensayos. Bien, en primer lugar voy a comentarles uno de los ensayos últimos que hemos que estamos realizando todavía, ensayo de aplicación de lodos en viñedo en la zona de Rioja, en colaboración con la empresa DAM. Este ensayo se inició en el año 2006 y todavía se continúa. Y aquí los tratamientos diferenciales que comparamos son un testigo que no lleva nada de fertilización, ni lodos ni fertilizante mineral, un tratamiento a base de lodos de la edar de Logroño, con una dosis de 50 unidades de nitrógeno, pero nitrógeno potencialmente mineralizable al año. Y el diseño tiene un diseño estadístico con bloques al azar, con repeticiones, y aquí tienen una vista de la parcela donde tenemos ubicado el ensayo. Otro ensayo que les voy a comentar también se refiere a uno sobre cereal, también en colaboración con la empresa DAM, y este ensayo se realiza en una parcela desde el año 2007, también ubicado en la zona de Santa Engracia, en La Rioja. El cultivo es trigo de secano. Los tratamientos que se comparan son, al igual que en el ensayo anterior, un tratamiento a base de testigo, un tratamiento con lodos de la edar de Logroño a base de 120 unidades de nitrógeno y el tratamiento de fertilización mineral, que es el usual que realizan los agricultores colaboradores de la zona. Una vista de la parcela donde tenemos ubicado el ensayo. Un tercer ensayo, también en colaboración con la entidad DAM, lo hemos realizado, este ensayo está finalizado hace 2 años o 3, lo realizamos en el cultivo de arroz en la zona de la Marjal de Alcira, en el interior de la provincia de Valencia, y el tratamiento que planteamos aquí consistió, muy sencillo, en una aplicación de lodos a una dosis de 150 unidades de nitrógeno mineralizable, una dosis de lodos 2 a una dosis un 50% superior a la anterior, de 225, y el testigo, que en este caso era la fertilización mineral usual que el propietario de la parcela venía haciendo en esa finca de arrozal. Bien, aquí no he dicho, se me ha olvidado comentar que en este ensayo, los 3 primeros tratamientos que he mencionado anteriormente son los que se realizaron el primer año, pero en el segundo año tratábamos de evaluar el efecto residual de los lodos aplicados en la campaña anterior. De ahí que los 3 tratamientos diferenciales llevaran la misma fertilización, que consistió en unos 12.000 kilos de gallinaza por hectárea y un complemento nitrogenado a base de 80 unidades de nitrógeno en forma de urea.
Esta es una vista de la parcela de Arrozal al final de la primera campaña. Pueden ver que realmente el desarrollo del cultivo del arroz fue realmente espectacular, con unos resultados que luego verán, resultados asombrosos. También estamos en los últimos años colaborando con la empresa Aguas de Valencia, el grupo Aguas de Valencia, y concretamente aquí con esta entidad estamos realizando ensayos de aplicación de lodos en parcelas de viña y de almendro. En respecto a las parcelas de viña, el diseño experimental consiste en comparar un testigo, fertilización mineral y el tratamiento de enmienda orgánica o lodos que aportan las unidades fertilizantes que pueden ver ahí. Esta es una vista de una de las parcelas, la parcela A, que llamamos A, está situada en la zona de Requena, que pueden ver que es una parcela de las grandes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Esta es otra parcela del experimento, la parcela B, donde también destacan sus dimensiones. Y finalmente, respecto al cultivo de almendro, los tratamientos que estamos comparando de fertilización son de forma análoga a lo que estamos realizando en el cultivo de viña. Son 3 testigos sin fertilización, fertilización mineral y fertilización con lodos de depuradora de la edad de Pinedo. Bien, esta es una vista de una de las parcelas de almendro. Y esta es otra. Aquí pueden ver un detalle de la calidad de los suelos que tenemos en esta zona. Observen realmente el color blanquecino que indica que esos suelos están casi desprovistos de materia orgánica. Pues bien, los resultados voy a mostrarles algunos resultados de los obtenidos. Aquí pueden ver, en el caso del ensayo realizado en la zona de Rioja, la respuesta del trigo a los 3 tratamientos diferenciales en diferentes campañas. Pueden observar cómo las diferencias fueron algo variables según la campaña, pero lo más destacable que quiero que vean son los valores medios obtenidos de todas las campañas esas previas, donde se puede observar que el tratamiento de lodos, es decir, la tercera columna, la de color azul claro, produjo ligeramente más que la de fertilización mineral y muchísimo más ambos tratamientos que debido al tratamiento testigo. En términos de rendimiento relativo, es decir, comparando la producción de los tratamientos de fertilización y del tratamiento de lodo respecto a la producción obtenida en el testigo, se contempla y se puede observar cómo en general los rendimientos aumentaron considerablemente, tanto con la fertilización mineral como con la orgánica base de lodos. Y en el conjunto de la media de esas 4 campañas, los lodos dieron un incremento relativo de producción, de rendimiento en grano, de un 55% respecto al testigo y alrededor de un 3%, sin significación estadística, con respecto a la fertilización mineral. Es decir, eso indica que el abonado con lodos es aceptable, puede sustituir totalmente la fertilización mineral e incluso mejorar ligeramente el rendimiento. En otro ensayo, como el realizado en arroz, aquí pueden ver el aumento espectacular que hubo con la aplicación de las 2 dosis de lodo en esa plantación de arroz. El aumento bruto de grano aumentó desde 7.200 kilos aproximadamente hasta 10.000 en el caso del tratamiento con dosis baja y hasta más de 10.000 con el tratamiento de dosis alta. Y en el año segundo, es decir, donde se contempla y se evalúa el efecto residual de la aplicación de los lodos aplicados en la campaña anterior, obviamente la respuesta fue algo menor, pero incluso el efecto de los lodos se notó, se constató en ese segundo año. ¿Y
¿Qué rendimiento, qué aumento hubo en el rendimiento relativo? Pues ahí tienen los valores obtenidos en las dos campañas. En la campaña 2010, la dosis de lodos o la aplicación de lodos aumentó el rendimiento relativo entre un 41% y un 50%. Es decir, que hasta un 50% más de rendimiento en arroz hemos obtenido en esta parcela experimental que con la fertilización mineral. Y en la segunda campaña, en el año 2011, de nuevo los tratamientos con abonado a base de lodos incrementaron el rendimiento relativo respecto a la fertilización mineral en valores entre un 6 y un 9%. La producción de paja, obviamente, también aumentó de forma bastante paralela a los rendimientos de grano y a continuación les voy a mostrar los resultados obtenidos en rendimiento de uva en el ensayo de La Rioja. Aquí pueden ver cómo de forma consistente en todas las campañas hubo un incremento en la producción con la aplicación de lodos frente al testigo. En la zona de La Rioja les tengo que decir que allí, como se controla muy estrictamente la producción, se suele fertilizar muy poco y los suelos suelen estar bastante bajos en fertilidad. De ahí que se aprecie esa respuesta tan importante con la aplicación de los lodos. Y el incremento en el rendimiento relativo en ese ensayo en viñedo dio lugar a que en el cómputo de los 5 años que les muestro aquí, la aplicación de lodos permitió un incremento en el rendimiento relativo de un 50% respecto a las parcelas que no habían recibido fertilización. Y más próximos aquí a Valencia, los ensayos en viña en la zona de Requena, ahí pueden ver concretamente los resultados obtenidos de producción en la campaña 2012, tanto en las dos parcelas experimentales. Destaca y se puede contemplar que, a pesar de que estadísticamente las diferencias no fueron significativas, pero la tendencia que se obtuvo fue un incremento de rendimiento con la aplicación de lodos en las dos parcelas, en este año 2012. Y en el 2013 la pauta de variación ha sido bastante similar, es decir, que de nuevo hemos constatado que la aplicación de lodos genera un incremento en la producción del viñedo. Y referido a valores relativos, la aplicación de lodos originó un 17% de incremento en el rendimiento relativo respecto al testigo y en la campaña 2013 un incremento del 15%. E incluso pueden observar que sorprendentemente, lo hemos constatado en las dos campañas, la respuesta de los lodos ha sido muy superior a la obtenida en otras parcelas, e incluso bastante superior a la obtenida con la fertilización mineral. Y respecto, eso es algunos de los resultados que hemos obtenido sobre lo que sucede cuando las parcelas de cultivo se abonan con lodos, en el rendimiento, en la producción. Pero ¿y qué pasa con la calidad? Pues bien, como evidentemente la calidad es importantísima y hay que evaluar y ver, queríamos saber cómo afectaban ese tratamiento de aplicación de lodos en unos parámetros tan importantes, concretamente en el viñedo, desde el punto de vista de la calidad de la uva y posteriormente del vino que se genere. Pues bien, los resultados obtenidos en las 3 campañas, en la parcela A, ahí pueden observar que no hubo diferencias importantes en el peso medio con los 3 tratamientos. En la parcela B tampoco hubo diferencias importantes en el peso medio de las bayas, es decir, que los 3 tratamientos produjeron peso medio de bayas muy similar, el tamaño fue similar. ¿Y qué sucedió con el grado alcohólico? Pues en la parcela A, ahí pueden ver que
las diferencias fueron mínimas en el grado alcohólico, evaluado mediante el índice Baume. Y en la parcela B, exactamente la misma pauta de variación. En las 3 campañas consecutivas no hubo apenas diferencias en el contenido de grado alcohólico de ese mosto generado en esas parcelas. Y en cuanto a la acidez, otro parámetro cualitativo también de importancia agronómica, las pautas de variación fueron bastante similares a las obtenidas con el grado alcohólico, tanto en la parcela A como en la parcela B. Pues bien, pueden ver que a partir de esos resultados, concretamente en el cultivo de viña, hemos podido constatar que el incremento de rendimiento generado con la adición de lodos de depuradora aumenta el rendimiento de esos viñedos sin detrimento en la calidad del mosto obtenido a partir de las bayas de uva. ¿Y qué pasa con la composición nutricional de los cultivos abonados con los lodos de depuradora? Como podrán comprobar, no voy a mostrarles los resultados, voy a mostrarles simplemente unas pinceladas de algunos de ellos para que vean realmente pues, cómo afectan. Pues bien, aquí les muestro la composición en nutrientes esenciales obtenidos en las bayas de uva, tanto en el testigo como en las parcelas fertilizadas con fertilización mineral y con lodos, y pueden observar que no hubo diferencias significativas en ninguno de los parámetros obtenidos o ninguno de los nutrientes obtenidos. Y también quiero que vean que en cuanto al cobre y el zinc, 2 de los metales potencialmente tóxicos, ya que son metales pesados, pues no afectó prácticamente nada o muy poco la aplicación de esos lodos en los contenidos de esos metales pesados en la uva. Eso fue en la parcela A, en la campaña 2012. En la parcela B pueden ver que los resultados fueron prácticamente bastante similares, salvo en el caso del hierro, que ahí hubo un incremento significativo con el tratamiento de lodo respecto al testigo y respecto a la fertilización mineral. Pero de nuevo, si observan los valores de cobre y de zinc, pues no hubo diferencias significativas en ningún caso. Además de la composición nutricional de las bayas, obviamente también estudiamos cómo afecta la aplicación de los lodos a la composición nutricional de las hojas, que es otro órgano indicador del estado nutricional de la planta, y los resultados que hemos obtenido también nos indican de que las hojas del viñedo no muestran una respuesta muy acusada a la aplicación de lodos. De ahí que casi todos los elementos, excepto en el cobre, las diferencias no presentaron significación estadística. Y en el caso del cobre, a pesar de que las diferencias mostraron significación estadística, pero los aumentos son de poca entidad. Pasar de 3,8, 3,9 a 4,7, pues realmente eso no tiene repercusión en la sanidad de las personas que se alimenten con el mosto, con el vino de estas parcelas. En la parcela B, los resultados obtenidos fueron muy similares y por tanto no voy a pasar rápido. Otro, en relación al cultivo de almendro, que es otro cultivo de los que yo considero muy interesantes para aplicación de lodos en agricultura, los resultados que hemos obtenido, no he mostrado los resultados en producción porque realmente en el caso de especies arbóreas, para que el árbol responda a la aplicación de los tratamientos de fertilización diferencial, se necesita que transcurra un periodo más largo de tiempo. Pero en cualquier caso les puedo decir, y concretamente Pedro Rojo tiene los resultados, que las diferencias no mostraron significación estadística entre los diferentes tratamientos empleados. Y respecto a la composición nutricional de las pepitas de almendra en la parcela A, en la campaña 2012, ahí pueden observar que
En el caso del fósforo hubo diferencias significativas, pero en los restantes nutrientes no hubo significación ni diferencias significativas en ninguno de los casos. En la parcela B, las pepitas de almendra también mostraron diferencias significativas en 5 casos, en azufre, en boro, en cobre y en manganeso. Pero realmente, a pesar de esa significación estadística, las variaciones pues, fueron de poca entidad agronómica. En cuanto a las hojas de almendro, tampoco hubo grandes diferencias en la campaña 2012. Prácticamente casi todos los elementos mostraron valores similares entre los 3 tratamientos comparados. En la parcela B ya hubo más diferencias, pero realmente fueron algunas de ellas a mejor. En el caso del nitrógeno, en las hojas del almendro de la parcela B, aumentó de forma significativa. El caso del fósforo también, que son dos de los elementos que tienen interés importante. En el caso del potasio hubo también una diferencia, y en el azufre y en el boro y en manganeso también tuvimos diferencias significativas. Y en el caso del arroz, que es un cultivo herbáceo y que por tanto responde de forma más acusada a la aplicación de fertilizantes orgánicos, ahí pudimos observar cómo el nitrógeno del grano de arroz sí que aumentó con la aplicación de los tratamientos de fósforo y de forma altamente significativa, significación del 99%. En los restantes elementos las diferencias no fueron diferentes estadísticamente. En la campaña 2012 las diferencias ya no fueron tan importantes y en ninguno de los elementos. Los nutrientes en la paja del arroz, aunque la paja es un indicador del contenido nutricional que tuvo la planta del arroz y nos indica que, de nuevo, el nitrógeno responde muy favorablemente, lo cual indica que el lodo es una fuente muy eficaz de suministro de nitrógeno en este cultivo. En la campaña 2011 las diferencias también mostraron significación en algunos casos, como el nitrógeno, el sodio y el azufre, y en el resto de parámetros no hubo, todos los tratamientos dieron valores similares. ¿Y qué pasa con la aplicación de esos lodos a nivel de parámetros edáficos o del suelo? Les muestro aquí muy sucintamente los resultados de 2 ensayos. Este corresponde al ensayo en arroz, donde pueden ver que la aplicación de los tratamientos de lodos produjeron incrementos significativos en el nitrógeno orgánico y también en el fósforo asimilable, que son los 2 parámetros del suelo que más responden a la aplicación de los lodos. Pero en el caso de los metales pesados, como les decía anteriormente, observen que prácticamente no hubo variación respecto a los niveles de metales pesados obtenidos con la fertilización mineral, ni con la dosis baja de lodos, ni con la dosis alta de lodos. Y si comparan estos niveles de metales pesados obtenidos con esos tratamientos de aplicación de lodos respecto a los valores máximos admisibles de acuerdo según el Real Decreto 1310, pues pueden observar que ese suelo tiene una capacidad enorme de posibilidad para aportar lodos de depuradora, ya que desde los valores obtenidos hasta los máximos admisibles pues hay mucho trecho. Y en el ensayo de la parcela de viñedo en La Rioja, pues observen cómo los resultados obtenidos indican cómo este ensayo tuvo una duración mayor, los efectos fueron mucho más considerables, con significación estadística en todos los parámetros, salvo en el caso del sodio asimilable. Pero de aquí quiero que observen la considerable respuesta en la materia orgánica y en el fósforo asimilable, que de un 41 partes por millón en las parcelas testigo se ha pasado casi al doble de fósforo asimilable en un periodo de unos pocos años. De ahí que haya que tener en cuenta que el poder fertilizante en fósforo de los lodos de depuradora es enorme y hay que controlar, y en algunos casos debe considerarse como el factor limitante para establecer las dosis máximas y los criterios de dosificación.
Y finalmente, respecto a los metales pesados de ese ensayo en La Rioja, también observad cómo los niveles de metales pesados respecto al testigo, pues con los lodos ha aumentado, pero a pesar de que hay significación estadística en esos aumentos, pero estamos de nuevo muy lejos de esos valores máximos admisibles. Por tanto, yo creo, a la vista, a tenor de los resultados experimentales que hemos obtenido en estos ensayos y en otros muchos que hemos hecho desde que me impliqué profesionalmente en estos trabajos, pues indican que el riesgo de toxicidad o por metales pesados está sobredimensionado. ¿Y por qué está sobredimensionado? Pues por lo que se decía esta mañana en varias de las ponencias, los criterios de las normativas están establecidos, o los han establecido fundamentalmente siguiendo o atendiendo a las condiciones del cultivo en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Suiza, etcétera. Y esos suelos son suelos ácidos, son suelos muy ricos en materia orgánica. Nosotros tenemos suelos altamente calcáreos, con unos pHs superiores a 8 normalmente, y con unos niveles de materia orgánica que en muchos casos no llegan al 1,5%. Por tanto, la aplicación el riesgo de metales pesados en nuestros suelos es muy insignificante. Y muy brevemente, como conclusiones, pues ya lo he dicho a lo largo de la presentación, que hemos podido constatar que los lodos de depuradora aplicadas a dosis agronómicas resultan muy eficaz para mejorar los rendimientos, los resultados de diferentes cultivos, como en trigo, en arroz, en viñedo, y que los efectos que tiene la aplicación de los lodos respecto a la calidad del viñedo y de otros cultivos es insignificante. Y también indicarles que respecto a la composición nutricional de los cultivos abonados con lodos, en algunos parámetros suelen resultar afectados, pero que en relación a los metales pesados, el mayor riesgo que contiene potencial los lodos, no obtuvimos aumentos significativos. Y en cuanto al efecto mejorador del suelo, lo encontramos principalmente en el aumento en los niveles de materia orgánica y de fósforo asimilable. Y respecto al efecto contaminante sobre los metales pesados, prácticamente despreciable. Y a modo de conclusión o de resumen, indicar que los resultados mostrados en esta ponencia indican claramente que la aplicación directa de los lodos al suelo bien tratados y aplicados según criterios agronómicos es una opción muy interesante, muy valiosa, que repercute, mejora la fertilidad de los suelos, aumenta los rendimientos, reduce las necesidades en fertilizantes minerales, puede sustituir totalmente la fertilización mineral en el primer año, disminuye los costes de producción, cosa que es muy importante en la coyuntura actual, y permite fijar el carbono en el suelo y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para que se den una idea, los recursos en forma de nitrógeno y de fósforo que contiene una tonelada de lodo de depuradora, lodo representativo, el que se obtiene en la edar de Pinedo, alcanza la cifra de 21 euros por tonelada. Es decir, que es una cifra que realmente solo el contenido en nitrógeno y fósforo. Además, el valor de la materia orgánica y del resto de nutrientes esenciales que contienen los lodos. Es decir, que el agricultor es consciente, y muchos me consta que saben y aprecian el valor que tiene este producto, porque yo no lo considero residuo, y que aplicando racionalmente este recurso podemos o puede salir beneficiado. En primer lugar, se pueden beneficiar los agricultores, los gestores y, en definitiva, la sociedad en su conjunto, porque estamos implicados todos en el sector de la depuración de aguas residuales. Muchas gracias.
Sí, que suban los exponentes próximos y Fernando, quería aprovechar tu presencia también para plantearte, ¿sabes?, una cuestión antes de que empecemos con otra mesa. Se habla de que a los fangos hay que darle un tratamiento adecuado, que puede ser digestión anaerobia, con una estabilización de tipo aeróbico, un compostaje, lo que sea. Pero ese tratamiento ¿es el mismo siempre o dependerá del tipo del cultivo que el fango como fertilizante se va, en principio, se quiere aplicar? Buena pregunta, José María. Vamos a ver. El tratamiento de estabilización mediante digestión anaerobia, realmente la función que realiza, lo he dicho a lo largo de la charla, pero lo repito, es hacer que la fracción más lábil de la materia orgánica que contienen los lodos se descomponga y quede la fracción orgánica más resistente. Y eso hace que los componentes fitotóxicos, como ácidos orgánicos volátiles de cadena corta o el amonio que suele haber en gran cantidad antes del tratamiento de digestión, se reduzcan y se reduce el efecto fitotóxico que pueden tener los lodos cuando no se tratan adecuadamente. Pero bien, ese tratamiento de digestión anaerobia es muy importante, sobre todo cuando los lodos van destinados a cultivos hortícolas, hortalizas, ya que las hortalizas son unos cultivos, unas especies vegetales que son muy sensibles a las fitotoxinas o productos tóxicos que puede contener la materia orgánica fresca sin estabilización. Pero para cultivos, por ejemplo, como el almendro, el viñedo, y los cítricos, el caqui y otros frutales, que no son tan sensibles a estos compuestos fitotóxicos, se podría aplicar lodos sin una estabilización tan drástica, siempre y cuando llevando la precaución de hacer la aplicación de los lodos de acuerdo y siguiendo unas pautas agronómicas adecuadas, y que consiste en no aplicarlos en las proximidades de la zona radicular del cultivo, de los árboles, ya que en esos casos, cuando los lodos no están digeridos anaeróbicamente o aeróbicamente, habrá que asegurarse de que en el suelo sufran un proceso de estabilización, es decir, que sufran un compostaje en campo o in situ, que en principio se reciben y se sufren los lodos y cualquier materia orgánica en las plantas de tratamiento, las plantas de compostaje, pero ese semi o cuasi compostaje lo pueden sufrir también los lodos siempre que se gestionen y se apliquen adecuadamente. Pero, insisto, cuando los lodos se vayan a aplicar, se vayan a destinar a cultivos de hortalizas que son muy sensibles y sobre todo que son muy susceptibles de contaminación microbiológica, lo más recomendable es que en esos casos, en cultivos hortícolas, cuanto mayores medidas de higienización y de estabilización se adopten, mejor. E incluso en algunos cultivos de hojas, como por ejemplo la lechuga, la escarola, la acelga, la colchina, etcétera, etcétera, que están en contacto las hojas, los órganos comestibles con el suelo. En esos casos ya sabemos que la normativa establece un periodo de seguridad de 10 meses, pero que lo más seguro sería buscar medidas de higienización como el compostaje para esos casos de hortícolas. Pero en otros casos de cultivos como cereales, frutales y sobre todo de secano, unos tratamientos muy sofisticados de estabilización y de higienización conllevan un alto coste y realmente esos tratamientos son prescindibles. Vale. Si hacemos un símil con el tema de las aguas depuradas, España ha sido bastante pionera
con un decreto para el uso y con las características que tienen que tener con las aguas regeneradas. Con el tema del fango, al contrario, pues tenemos una legislación, bueno, de hace 20, 22 años. Con el uso del agua, con lo que sí que se ha puesto y se ha establecido es la calidad que tiene que tener el agua según su uso posterior. Con los fangos estamos con una visión, me parece a mí, que del siglo XX, y a lo mejor hay que cambiarla y plantearnos que la calidad del fango se tiene que pedir en función del tipo de cultivo, no hacerlo por bloques o como se ha visto con los criterios, con la EPA, con la clase A y con la clase B, sino en función de cada tipo de cultivo y en función de investigaciones técnicas y de datos, establecer las características que el fango debe de tener para cada tipo de cultivo. Y un poco olvidarnos de si los tratamientos son avanzados, adecuados o no adecuados. Me parece que es una visión del siglo pasado. Yo como Joaquín antes ha lanzado pues con un guante al gerente, yo te lo quiero devolver. Y también al Ministerio, para que se colabore, pero para que estudiemos una normativa y una propuesta ante la Comisión Europea para que con la legislación de aplicación de fangos en el sector agrícola sea en función del tipo de cultivo, no por el tipo de tratamiento. ¿A ti qué te parece, Joaquín? ¿A ti, Gemma? Tomo nota. Bueno, es en principio una propuesta de que tendremos que con algunos conceptos cambiarlos, y yo creo que con el ejemplo con el agua regenerada es un buen ejemplo que se puede seguir y se puede incluso mejorar. Fernando, gracias. ¿Vale?